Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. No, ya vemos poquitos. Ya, vamos a comenzar a hacer el ensayo que lleva por nombre ensayo número 3. Y vamos a trabajar también, yo les voy a mandar durante esta semana el ensayo para la próxima semana para que ustedes lo puedan tener. Ya vamos a trabajar los ensayos de manera actualizada también. Así que vamos a comenzar a trabajar. Como la clase se graba, entonces vamos a dar inicio, en este caso, al ensayo. Ya, la clase pasada estuvimos trabajando nosotros con este ensayo y estamos, ¿cierto? Revisamos este texto del viejo que movió la montaña, ¿cierto? Ese ya lo vimos, ¿verdad? Los que están acá. Buenas noches, hija. Ya, entonces, esta clase vamos a revisar el texto de la medusa, ¿ya? Y este texto no lo vimos en la clase pasada, así que vamos a comenzar con este. Entonces, necesito que los que puedan participar, participen. Alcides les entregó el ensayo a ustedes y también les dijo que lo fueran a buscar impreso los que pudieran hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en eso. Esta clase vamos a avanzar en este ensayo. Y vamos a trabajar con el texto de la medusa, que es un texto no literario. Vamos a establecer primero la estrategia de lectura, ¿verdad? Y en este caso es un texto no literario y vamos a trabajar con él, ¿ya? Y vamos a ver algunas maneras, por así decirlo, de desarrollar la clase. La idea de que ustedes tengan el ensayo es que ustedes lo vayan desarrollando y que lo vayamos revisando. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo en este caso este texto. Ya dice que, ¿qué es una medusa? Entonces, lo primero que tenemos que ver o lo que tenemos que considerar es el tipo de texto que tenemos acá, en este caso, que nosotros estamos proyectando. Es un texto que habla de las medusas y que nosotros vemos también que tiene una gran cantidad de información y junto con la información tiene, en este caso, las imágenes. Por lo tanto, si tiene una gran cantidad de información de los textos aquí que me presentan como posibilidades, cuando me dicen tipo de texto, ¿qué tipo de texto sería en este caso el que nosotros estamos viendo? ¿Sería una noticia, un aviso, una infografía, un texto instructivo? ¿Qué tipo de texto es este, en este caso? A ver si nosotros lo vamos observando. ¿A qué tipo de texto corresponde? En este caso, vamos a decir que es una infografía porque presenta una gran cantidad de información y esa información que presenta está dividida en diferentes ámbitos. Está mostrando lo que es la medusa, hace la definición, aquí emplea una definición, da a conocer el porcentaje, los componentes que tiene en este caso la medusa en particular, cómo es su cuerpo y también tendríamos, por lo tanto, tendríamos uno, dos, tres, cuatro aspectos respecto de lo que son las medusas. Todo en un texto que es acotado, ¿cierto? Y que tiene imagen e información escrita. Por lo tanto, es una infografía.
Después revisamos las siguientes preguntas donde dice cuál es el propósito del texto leído. Los textos, como en este caso, es un texto, es una infografía, yo tengo que considerar que al ser una infografía, el texto que yo estoy leyendo va a ser expositivo, ¿ya? La infografía, entonces, es un texto expositivo. ¿Qué significa eso? Que la infografía va a entregar información. Por lo tanto, de allí yo me voy a ir descolgando o voy a ir desprendiendo el tipo de, el propósito puntual que tiene en este caso este texto. Luego dice en la pregunta 9, ¿cree, cree que la imagen central, o sea, la más grande, aporta información fundamente su respuesta? En este caso, esta pregunta, yo tengo que ver cuántas cosas me pide. Me pide, primero me dice cree, por lo tanto me está pidiendo mi opinión. No sé si ustedes alcanzan a ver la pregunta en la pantalla. Está pidiendo mi opinión, es una cosa. Entonces yo ahí tengo que decir sí lo creo, no lo creo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con la imagen central. Entonces, me están preguntando específicamente por la imagen grande de acá, que es donde está la medusa. Si es que yo creo o estoy de acuerdo con que la imagen central presenta algún tipo de información, si hace un aporte, agrega a información, en este caso al texto. Entonces yo me tengo que fijar, aquí está la imagen central, ¿verdad? Y a mí me están hablando en esta parte del texto específicamente, lo voy a achicar un poquito para que podamos verlo. En este caso, a mí me están preguntando, ¿cuál es la información que aporta acá en este caso? ¿Ya? Entonces estamos viendo, nos están hablando de qué es una medusa y nos dan a conocer las partes de la medusa y aquí nos muestran cómo en el fondo se compone este animal. Y nos está mostrando que tiene una cabeza, ¿cierto? Por lo tanto, yo ahí tengo que decir los brazos, los tentáculos, ¿cierto? Los brazos son los más gruesos, los tentáculos son los más delgados. Y aquí me está mostrando que tiene las células urticantes también. Entonces, yo tengo que decir si aporta información, ¿por qué aporta información? O no aporta información al texto. En este caso, ¿qué es lo que hace? Si aporta información y la complementa. ¿Por qué razón? Porque va a dando a conocer la estructura, en este caso, que tiene el animal que se está presentando en la infografía. Por lo tanto, es más fácil que yo diga que sí realiza un aporte porque si no estaría también un poco desconociendo las características que tienen las infografías. Entonces, después digo, ¿dónde se encuentran las células urticantes? Por lo tanto, tengo que verificar, volviendo a la pregunta anterior, tengo que dar mi opinión, verificar la imagen central y explicar por qué aporta o no información al texto. Porque aquí me dice que fundamente. Y el fundamentar yo lo tengo que hacer con información que me entregue, en este caso, al texto. Luego en la pregunta 10 me pregunta, me dice, ¿dónde se encuentran las células urticantes? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Como en este caso, la pregunta inicia con dónde, significa que la respuesta va a estar literal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar yo? Voy a buscar en el texto con mucha atención dónde están las células urticantes y aquí el texto me muestra que están acá. Y de este lado, del lado posterior de la imagen, desde el lado izquierdo, el texto me está mostrando y aquí me dice, en el texto además me dice aquí células urticantes. Y aquí me dice dónde están las células por las cuales me preguntan en el ejercicio décimo. Luego voy, recuerde que si dice dónde, si comienza con interrogación directa, entonces tenemos nosotros una pregunta de información literal. Después me dice, según el texto, ¿qué problema puede ocasionar la mordida de la medusa? Entonces acá, como la pregunta a mí me mandata y me limita, me está diciendo
de acuerdo con la información que me entrega el texto, el problema, qué problemas puede generar la mordida, en este caso, de una medusa. ¿Ya? ¿Cuál será el problema que me puede generar que esta medusa, en el fondo, que esta medusa a mí me muerda? Entonces, ¿qué problema puede ocasionar la mordida de la medusa? Y lo mismo, como me dice, según el texto, entonces quiere decir que lo que yo conozco, si no lo dice el texto, yo lo voy a eliminar y me voy a quedar trabajando solamente con lo que en este caso el texto me dice. Luego, en el ejercicio 12, me preguntan a mí por la función que tiene esta imagen. La información de la imagen. Tengo que ver cómo esta imagen y la información que entrega se relaciona con el texto. O sea, ¿qué información aporta esta imagen al texto en general? ¿O cuál es la relación que tiene? Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es ver, aquí está la imagen que a mí me están pidiendo cuestionar y está acá el contenido, el escrito, ¿ya? En donde a mí me explican o me establecen la relación entre la imagen y lo que está representando, ¿ya? Por lo tanto, tengo que establecer, en este caso, relacionar la imagen con la información que está presentando. Luego, en el ejercicio 13, me preguntan, ¿qué indica el porcentaje incluido en el texto? Entonces, si dice que, nuevamente, si dice que es una pregunta literal, ¿cierto? Vamos a decir que es literal, que es de información explícita, ¿cierto? Entonces, eso significa que la respuesta va a estar mencionada en el texto, con las mismas palabras que me dan la alternativa de la respuesta o parafraseada, que parafraseada significaba que está dicha pero con otras palabras. Entonces ahí yo tengo que ver, me dice que es la palabra clave que yo voy a seleccionar y el porcentaje, ¿qué es lo que está haciendo en este caso este porcentaje? ¿Ya? ¿Qué es lo que está mostrando? Este porcentaje que se incluye acá en el texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver entonces la información que me están dando. Entonces, ¿dónde se encuentran las células urticantes? ¿Cree que la imagen central aporta información? ¿Cuál es el propósito que tiene el texto? ¿Qué información o con qué información se relaciona la figura esta de la medusa? Y según el texto, ¿qué problemas puede ocasionar la mordida de una medusa? El tipo de texto que corresponde, eso ya lo dijimos. Y después tenemos cuál es el propósito o del texto leído, que el propósito tiene que ver con este caso, como es una infografía, es un texto que entrega información. Entonces tengo que irme como por ese lado viendo con qué propósito se va a relacionar o para qué se encuentra en este caso esta, el contenido del texto. Eso es, el contenido del texto. ¿Cuál es para qué me sirve a mí el contenido del texto como lector? Porque eso es en el fondo los propósitos, o sea, ¿para qué se hacen? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están allí presentes? Entonces, ahora vamos a revisar em, el texto. Entonces, dijimos que era una infografía. ¿Cuál es el propósito que tiene el texto? Vamos a esto es del gobierno de Chile, de Explora, y aquí me está mostrando una medusa. Y dice que las medusas son organismos gelatinosos y, y translúcidos, constituidos principalmente por
un 95% de agua. Las medusas son invertebrados marinos que habitan en las aguas tropicales y cálidas de los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Entonces, a mí me preguntaban, ¿qué indica el porcentaje? Y el porcentaje, ese 95%, indica qué cosa: la cantidad de medusa, el principal componente de la medusa, la cantidad de células urticantes de las medusas, el principal antídoto en caso de picadura. Y me dice que el 95% de agua de lo que están compuestas las medusas. Por lo tanto, la respuesta es el principal componente que tienen, en este caso, las medusas. Tenemos allí, como la pregunta era de información explícita, la respuesta está dicha en el texto. Luego seguimos avanzando y dice células urticantes. Y aquí las dibuja, las células urticantes. Los tentáculos se caracterizan por tener células urticantes. Estas células son expulsadas cuando las medusas se ven amenazadas, eliminando una sustancia que genera ardor, quemaduras o incluso puede desencadenar problemas cardiovasculares o respiratorios. Entonces, ¿dónde están estas células urticantes? De acuerdo con la información del texto, a ver si alguien me puede responder si están escuchando. A ver, ¿dónde están? En los tentáculos. Entonces están en los tentáculos, ¿verdad? Después dice en los tentáculos. Y como la pregunta no me dice nada más que mencionar, yo continúo resolviendo. Ahora, después me dice acá, acá está la figura y tenemos que ver qué información aporta la figura, de acuerdo con la pregunta, ¿cierto? La información que aporta. Y aquí habla del desplazamiento. Para desplazarse por el agua, se impulsa por contracciones rítmicas de todo su cuerpo. Toma agua eh, que se introduce en su cavidad interna y la expulsa como un propulsor. Entonces aquí está, ¿qué es lo que estaría representando en este caso la imagen? El desplazamiento. Bien, el desplazamiento, ¿cierto? Que genera en este caso o la forma en que la medusa se desplaza. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿La letra? B. Muy bien. Después tenemos acá que me dice, por lo tanto, me muestra lo que es una medusa, que tiene células urticantes, me dice que hay que tener cuidado porque pudiera llegar a ser peligroso para los seres humanos. También me dice cómo se desplazan. ¿Cuál es el propósito entonces que tiene este texto? ¿Qué está haciendo? A ver. Está entregando datos, está informando, está difundiendo información. Difundir igual es como informar, ¿ah? Pero fíjense que acá dice difundir información para proteger una especie, o sea, para proteger a la medusa. ¿Habla en alguna parte de proteger a la medusa? Después dice prevenir las quemaduras provocadas por la especie. Dice que provocan quemaduras, pero no dice nada en relación con cómo, en este caso, nosotros podemos prevenirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta ante esa pregunta? ¿Cuál será el propósito del texto? La B, profesora. A ver, ¿cierto? Informar sobre las características, en este caso, de una especie, ¿ya? Y tiene relación con eso. Eso de difundir para protegernos de las quemaduras no tiene nada que ver porque en ningún caso dice que hay que hacer si una de estos animales nos llegase nos llegásemos a encontrar con ellos, ¿cierto? Y llegásemos a ser mordidos por una medusa. Ahora,
pero sí nos da información acerca de los problemas que puede ocasionar ser mordido por una medusa. ¿Y qué nos dice? ¿Cuáles son los problemas que nos puede, en este caso, provocar que una medusa nos muerda? ¿Cuáles son los problemas de esta, comillas, mordida? ¿Cuáles Eh, son las consecuencias? Nos puede dar ardor, quemadura, Ya, perfecto. incluso puede Ujú. ocasionar problemas cardiovasculares. O respiratorio, ¿cierto? Ahí Sí. tenemos la información. No nos pide que demos opinión, por lo tanto, nos quedamos con eso nada más. Tampoco nos pregunta qué podemos hacer, sino que sencillamente nos da a conocer los problemas que puede provocar. Ahora, ¿cuál es el aporte que tiene la imagen central al texto? La imagen grande. ¿Qué aporta? ¿Aportará algo o no aporta nada? Y si aporta, ¿cuál es la información que entrega? ¿O estar ahí para decorar nomás? Puede estar ahí para decorar o no, ¿qué creen ustedes? A ver, alguien además de Vitalia, que siempre es Vitalia, y yo le agradezco su participación. Ella siempre está atenta respondiendo. A ver, pero alguien más de los que están acá, ¿estará ahí por estar o tendrá algún propósito? A ver, Nos informa sobre las características de la medusa. ya nos informa sobre las características. ¿Qué características específicamente nos entrega? Que son animales invertebrados, Ya, marinos. pero aquí fíjese que nos pregunta por esta parte, solo por esta parte, por la imagen central. No nos tenemos que desviar de allí. Y sí nos informa de las características. Mire usted, nos informa sobre, vamos a anotar su respuesta. Las características, me dice usted, características de las medusas. Pero aquí tiene que fijarse qué características me entrega esta parte. ¿Y qué es lo que me entrega? Específicamente, a ver, mire aquí, la campana, los brazos, los tentáculos, las células urticantes. Entonces, ¿qué información nos aporta? Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, o vamos a poner coma, nos indica las partes o componentes, ¿cierto? Eh, de, de su cuerpo. Por ejemplo, tenemos la cabeza, brazos y tenemos también ahí, me dice, tentáculos. Entonces, siempre tenemos que fijarnos, la respuesta tiene que ir asociada con la pregunta que a mí me hacen, ¿ya? Entonces, si aquí me están preguntando por la imagen central, o sea, la más grande, la más importante, tengo que fijarme aquí yo qué es lo que tienen. Las partes o componentes de la medusa, también podríamos decir que nos muestra también la forma que tiene, ¿cierto? La forma del cuerpo. También lo podemos decir así porque estamos viendo nosotros cómo es en el fondo esta especie a través de la figura. ¿Ya? Tenemos ya listo lo de los tentáculos, dijimos que se encuentran, o sea, la célula urticante está en los tentáculos, componentes, ahí está, listos. Y aquí ya me dijeron que eran problemas respiratorios, problemas urticantes en la piel, hasta puede causar la muerte la mordedura de una medusa.
Y se ven tan inofensivas cuando uno las encuentra. Ya. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos a pasar al siguiente texto si no hay preguntas. Para ir avanzando. Ahí lo saqué. Ya. Tenemos el texto 3, las preguntas 14 a la 19, ¿cierto? Ejercicios 14 al 19. Entonces, vamos viendo. Dice, el tema del texto es, ya sabemos nosotros que el tema del texto se va a encontrar en el primer párrafo o en el título, y también que el tema del texto va a responder siempre a la pregunta, Feno, ¿de qué o quién se habla? ¿Ya? Nosotros vamos a hacerle esa pregunta al texto y la respuesta va a ser el tema. Y vamos a recordar que el tema va a ser una palabra, va a ser una frase, pero no va a ser una oración con sentido completo, no va a ser una oración completa. Nos puede decir del amor, de la locura, del miedo, de Juan, de este, del otro, pero no va a ser un elemento como una idea completa. ¿Ya? Después me dice, la expresión, te echo de menos, sirve para. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene en este caso esta palabra, esta oración? ¿Qué es lo que quiere decir en el fondo? ¿Cómo se usa la expresión te echo de menos? Después, en el ejercicio 16 dice, en el texto se emplean los estilos narrativos. Ah, ya. Este no lo hemos visto hasta ahora porque lo vamos a ir lo vamos a agregar. ¿Ya? A ustedes les van a preguntar o les pueden preguntar por dos estilos narrativos. El estilo narrativo, esto por favor anote, ¿ya? El estilo narrativo es la manera, en el fondo vamos a escribir aquí, estilo narrativo. Estilo narrativo. En la narración, generalmente va a narrar, va a contar el narrador, porque ese es su trabajo, ¿ya? Pero en la narración también se puede dar que los personajes intervengan o que los personajes hablen. Entonces, eso se conoce como estilo narrativo. El estilo narrativo, entonces, es la intervención que hacen los personajes en el diálogo, ¿ya? La intervención de los personajes en el diálogo, o sea, cómo los personajes hablan. Y los personajes pueden hablar de diferentes maneras o pueden usar diferentes estilos. Primero tenemos el estilo directo. ¿Qué significa que el personaje esté empleando el estilo directo? Significa que el personaje, no el narrador, significa que el personaje habla por sí mismo, o sea, sin la intervención del narrador. ¿Y cómo yo voy a reconocer eso? Porque va a tener un guión, va a haber un guión, el guión no se tilda ahora, va a haber un guión o va a haber también pueden haber marcas textuales, por ejemplo, va a haber uso de comillas, también puede haber que el narrador dijo que, pensó que. Entonces, cuando están esas expresiones en el relato, significa que se va a estar usando el estilo directo. ¿Por qué se va a estar usando el estilo directo? Porque es el personaje que habla sin que el narrador hable por él, sin que el narrador dé a conocer lo que el otro le dijo. ¿Ya? Ahora, también se da en otras ocasiones que se da el estilo indirecto.
¿Qué significa que el estilo narrativo sea indirecto? Significa que el narrador habla por los personajes. Ah, no, aquí está, aquí no. El uso de comillas y aquí están de comillas y los dos puntos. Ahí está. El uso de comillas y los dos puntos. Ya, eso significa que es el personaje el que está hablando. Ya, entonces, en el otro caso, el narrador habla por los personajes. Y aquí, ¿qué es lo que hace el narrador? Da como una versión de lo que el personaje dice. Y aquí sí usa la marca dijo que, pensó que. Por ejemplo, cuando usted está contando una anécdota y le dice, o usted le está contando una película a alguien, entonces usted le dice, no, si sabes que ayer me encontré con María, que hacía tiempo que no la veía, y ella me dijo que me había echado de menos y que, pucha, qué bueno que nos hubiésemos visto. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está dando a conocer como las ideas que le dio, en este caso, esa persona, pero no reproduce tal cual las palabras que la otra persona usa. Entonces, si se tratara de una narración literaria, yo estaría enfrentando al estilo narrativo indirecto. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Porque el narrador va a decir, dijo que, pensó que, va a mostrar las marcas de que está hablando por el personaje. Ahora, en una narración puede presentarse más de un estilo narrativo, ¿ya? Entonces, en este caso, se pueden mezclar y ahí hay que poner atención a la pregunta, porque si la pregunta te dice, ¿cuáles se emplean? Tú tienes que mencionarlos todos, pero si la pregunta dice, en este caso, se emplean, si la pregunta dice, ¿cuál domina? Entonces yo tengo que revisar y determinar cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia o que se le da mayor espacio al interior de la narración. ¿Ya? Entonces, y por eso cuando yo clasifico el narrador, que es la pregunta que aparece abajo, que me preguntan por el tipo de narrador, ¿ya? Cuando yo clasifico el narrador, las partes donde están hablando los personajes a mí no me sirven. Yo esas partes las voy a dejar fuera, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, yo voy a dejar afuera todo lo que los personajes digan y me voy a quedar solamente con las partes en donde el narrador habla para clasificarlo. Entonces, ¿cómo yo voy a clasificar el narrador? ¿Qué es lo que me pide en este caso la pregunta 17? Ya me pregunta, me dice, el tipo de narrador presente en el texto es, entonces abajo me está mostrando cuáles son las posibilidades. Y aquí están, estos son los narradores más usados, los más conocidos, ¿ya? Los que se emplean más a menudo. Entonces, tenemos, tenemos en primer lugar el narrador testigo, que el narrador testigo es como cuando usted es testigo de un accidente, es testigo de una situación, ve a otra persona y usted cuenta lo que ve. En el caso del narrador testigo es lo mismo, cuenta lo que ve u oye, pero no participa de las acciones, ¿ya? Por ejemplo, puede decir, yo vi cuando ella le habló. Entonces cuenta lo que ve. ¿Cómo se reconoce entonces? Porque no hace nada, sino que muestra lo que el otro o los otros personajes están haciendo. El narrador personaje, en cambio, cuenta lo que vive. ¿Ya? Por lo tanto, habla de sí mismo y el protagonista o personaje principal en este caso y narrador son el mismo.
¿ya? Por ejemplo, ayer fui al centro, pasé al mall, me tomé un café, conversé con mi amiga y me vine a la casa. ¿De qué estoy hablando yo? Estoy contando mi propia vivencia en torno a quién giran las acciones que estoy dando a conocer, en torno a mí misma. Por lo tanto, el narrador y el protagonista son el mismo, ya el mismo personaje en este caso. Y ahí estamos hablando de un narrador protagonista. Luego tenemos el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, este es como, vamos a poner entre comillas, es como un dios dentro de la historia. Si usted lo piensa, por ejemplo, las características que tiene Dios es que Dios sabe todo. Por eso es que al narrador omnisciente se le dice o se le da esta cualidad de Dios. Sabe todo del relato, desde lo que piensan los personajes, los sentimientos, sabe también los pensamientos de los personajes, conoce lo que pasó, conoce el tiempo, lo que pasó, conoce entonces el presente, el pasado e incluso se puede proyectar al futuro, ya futuro. Pero en este caso no participa de las acciones, este no realiza acciones, ¿ya? A diferencia del protagonista, que sí realiza acciones y cuenta lo que él hace. En el caso del narrador testigo también, pues no participa de las acciones, pero no sabe tanto. Ahora, ¿cómo yo voy a distinguir el narrador testigo del narrador protagonista? Del narrador omnisciente. Uy, porque el narrador testigo parte narrando en primera persona y pasa hasta pasar, ¿cierto? Hasta llegar a la tercera persona. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos esto? La primera persona siempre va a ser yo, primera persona. Parte narrando en primera persona. Entonces, la primera persona va a ser yo en este caso. Y la tercera persona corresponde a él o ella, o ellos, ellas, él, ella. Entonces, va a decir, por ejemplo, yo estaba en la esquina y vi a María correr por la calle. Es como cuando a uno pasa algo y lo llaman a testificar, o como cuando pasa algo y los periodistas hacen una entrevista. Entonces, ¿qué es lo que dice el entrevistado? Dice, bueno, yo estaba aquí en la esquina, ¿cierto? Esperando el bus, cuando de repente el auto chocó. Entonces, por eso es que es un narrador testigo, porque cuenta lo que ve, pero él no estaba dentro del auto, no realiza la acción de chocar, sino que habla de otro, que está otro personaje es el que realiza la acción, ¿ya? Y por eso es que, ¿cuál es la marca más como esencial para no confundirnos? Es que parte de la primera persona para pasar a la tercera persona. Y vía María. Entonces, cuando dice vía María, María en este caso corresponde a ella. Por lo tanto, ahí tenemos la tercera persona. ¿Ya? Y en el caso del narrador omnisciente, este siempre va a narrar en tercera persona. ¿Ya? Narra en tercera persona. ¿Por qué? Porque habla siempre de los demás. Y en el caso del narrador protagonista, siempre va a narrar
en primera persona, porque está hablando de sí mismo. Narra entonces en primera persona, ¿ya? Después tenemos el narrador objetivo de conocimiento relativo, ya este solo cuenta lo, lo que ve, lo que ve. Pero este es como una especie de cámara, entonces no va a mostrar, no conoce detalles, no conoce nombres, no conoce elementos que sean como muy profundos del relato. Narra por encima. Puede decir, ella corría por la calle, pero este no se va a involucrar. No va a dar a conocer, no está donde se realiza la acción, sino que va a hablar en tercera persona, pero este va a saber poquito. Todo lo que sabe es como por encimita nomás. Entonces, a partir de eso, de esas características, yo voy a ir definiendo cuál es el tipo, cuáles son los que más se usan o los que pudieran ustedes preguntarles en su prueba. Me podrían preguntar por el testigo, el protagonista y el omnisciente. Esos son los que más se usan. El objetivo de conocimiento relativo es como una cámara fotográfica y en realidad se usa poco porque sabe muy poco de la historia. Entonces, por eso se va a usar poquitito. Entonces, después dice, volviendo a lo de la comprensión lectora, el título del texto se refiere a que, en este caso, cuando me están preguntando por el título, yo tengo que saber que el título, ¿qué es lo que hace? Sintetiza la totalidad del contenido del libro o se relaciona con un aspecto importante del texto. Entonces, después vamos a ver, el título se refiere a qué. Cuando dice se refiere, es qué nos quiere decir el título o con qué parte del texto, en este caso, está relacionado el título. Entonces, vamos a ver acá, en este caso, cuál es el título del texto y vamos a relacionarlo, ¿ya? Sin olvido, ese es el título del texto. Después tenemos la pregunta 19 y dice, ¿es posible afirmar? ¿Ya? Y esta pregunta tiene algo especial, porque si dice, ¿es posible afirmar? Lo que yo tengo que hacer en este caso es inferir. Estas preguntas son las que salen menos en su prueba, pero igual hay que aprenderlas a responder. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que me está pidiendo inferir? Significa que yo tengo que sacar pistas del texto, ¿ya? A partir del texto para llegar a una conclusión, que esto yo se los expliqué hace un tiempo atrás, para llegar a una conclusión. Y esa conclusión, obviamente yo la voy a tener que poder probar con el texto. Entonces, dice, es posible, si lo da como una posibilidad, va a ser una inferencia, una conclusión, una deducción. En cambio, si dice, como en la pregunta que resolvimos anteriormente, en la pregunta anterior dice, según el texto, o si dice, en el texto se afirma, entonces vamos a estar hablando de preguntas literales. Ahí hay que tener cuidado con eso. Si lo muestra como una posibilidad, entonces va a ser una inferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que inferir acá? ¿Cuáles son las características del ambiente psicológico? Acuérdese que el ambiente psicológico decíamos que puede ser lo que sienten los personajes o lo que siente el lector, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características que yo puedo inferir del ambiente psicológico? ¿A qué se refiere el título del texto? El título del texto sabemos que es sin olvido, pero tenemos que relacionarlo con el contenido, ¿ya? No podemos hacerlo solito. ¿Cuál es el tipo de narrador? ¿Cuál es el estilo narrativo que se utiliza? ¿Para qué se utiliza la expresión de hecho de menos en el texto? Y dice, sin olvido. Empezó, sabemos que es una narración, por lo tanto es ficción y vamos a leer el texto.
empezó una vez más a cortarle sus problemas y achaques debido a la edad. Le dolían mucho los huesos cada mañana, la vista cansada. Te echo de menos, le dijo. Miró a la mecedora, pero seguía vacía. ¿De quién nos está hablando en este caso este texto? ¿De quién? ¿Quién es el personaje? ¿Cómo está esta persona? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Es un texto triste? ¿Es un texto alegre? ¿Nos está hablando de una experiencia positiva para el personaje o de una experiencia dolorosa? Este es un microcuento. ¿Es una experiencia negativa o Sí, dolorosa? sí, ¿por qué, Vitalia? Porque habla que ella de menos a alguien, que le duelen los Ya. huesos Ujú. a la mañana, Es una persona que ya tiene sus años, ¿cierto? sí, que tiene ¿Y la qué, vista cansada. ¿Y qué quiere decir eso de que miró a la mecedora? ¿A qué se refiere? Que No sé, estaba no vacía. sé qué es lo que ¿A es quién? mecedora. La mecedora es la silla esa donde se balancea uno. Ah, ya, ya. Ya, entonces miró la mecedora y ya no estaba, no había nadie allí. ¿De qué nos está Puede ser hablando? de la señora, de su esposa. Sí, o cierto, entonces de eso está hablando, de la pérdida de la pareja, ¿cierto? No podemos saber si es su señora o si es su marido o si es su pareja, ¿verdad? Sino que está hablando de la pérdida del otro, del ser amado, ¿cierto? Que le dolían los huesos, entonces está, y está hablando de que es alguien con quien compartía su vida porque le contaba sus problemas, ¿verdad? Entonces le decía, pues, que le dolían los huesos, que tenía la vista cansada. Pero esta persona ya no estaba. Te echo de menos, decía, y la mecedora estaba vacía. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? El olvido, la soledad, los achaques, los problemas. Aquí hay una trampa. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son los que descartamos? A ver, Los achaques, ya, muy bien. ¿Cuál otra descartamos? Los problemas. Perfecto. Nos quedan dos. El olvido, ¿Sí? ¿Usted lo descarta o lo deja? lo descarto, ¿Por qué lo descarta? porque él no se ha olvidado pues, de la persona Por- que está echando de menos. Exacto. La está echando de menos y dice que no la olvida, se fija en el título y la sigue echando de menos, ¿cierto? ¿Y cómo comprobamos que está hablando de la soledad? Porque aquí dice, te echo de menos y acá está que la silla estaba vacía, por lo tanto, en este caso de eso, de la pérdida del otro, de la necesidad del otro, de la soledad por la ausencia del otro. Después dice la expresión, te echo de menos. ¿Para qué sirve? Para identificar, esto tiene que ver con el contenido que yo les explicaba recién, para identificar el tipo de narrador, el estilo narrativo, describir los personajes, informar acerca de los personajes. ¿Para qué yo la puedo usar en este caso? Si usted se fija, el te echo de menos está con guiones, ¿cierto? Cuando está con guiones, significa que es el personaje el que está hablando. Por lo tanto, si está entre guiones, no se usa para identificar el tipo de narrador, ¿ya? Porque significa que no es el narrador que habla, sino que el personaje, y ahí yo me puedo equivocar. Entonces, si está entre guiones y a mí me piden determinar el tipo de narrador, yo lo que está entre guiones no lo voy a usar. Eso anótelo por ahí, recuérdelo y después cuando repase, ponga atención a eso. Si a mí me piden identificar el tipo de narrador y están los guiones o hay alguna expresión entre comillas respecto a lo que dice un personaje en particular, entonces eso yo no lo voy a usar. Esto a mí me sirve para identificar, en este caso, el estilo narrativo. ¿Por qué? Porque el estilo narrativo
dice que tiene marcas y dice que el estilo directo tiene marcas, en este caso, como el uso de los guiones, de las comillas y los dos puntos. Y en este caso, como está entre guiones, significa que el estilo narrativo que está empleando es, por un lado, tenemos estilo directo, que está acá. Le dolían mucho los huesos, la vista cansada, te echo de menos, Leis dijo, miró a la mecedora, pero seguía vacía. Por lo tanto, no dice qué, le dijo que, pensó que tal cosa, sino que el estilo narrativo que tenemos es el estilo directo solamente. Por lo tanto, la respuesta es solo uno. Después, ¿qué tipo de narrador tenemos? En este caso, en el texto. Esa parte del techo de menos no nos sirve porque habla el personaje. Entonces aquí dice, empezó. ¿Quién empezó? Yo, tú, él, primera, segunda o tercera persona. Primera yo, segunda tú, él, ella, tercera persona. Cuando una persona en español dice empezó, ¿cuál es el pronombre? Yo, Él, tú, él. Muy bien. Entonces tenemos, en este caso, una marca. Ya, que está aquí la tercera persona, ¿cierto? Entonces tenemos aquí tercera persona. Esa es una marca para determinar el narrador. Tercera persona. Ya, después. Ahora tenemos que identificar cuánto sabe. Empezó una vez más a contarle, tercera persona, sus problemas y achaques debido a la edad. Le dolían mucho los huesos cada mañana, la vista cansada. ¿Cuánto el narrador? ¿Sabe lo que está viendo o sabe lo que el personaje siente en su interior? Porque miren, si está hablando en tercera persona, voy a tratar de dividir esto para que nos quede acá. A ver. Si está acá, vamos a... Este es el texto. Y acá me están preguntando por el tipo de narrador que tengo. En este caso, aquí no hay en ninguna parte la primera persona, porque en ninguna parte dice yo comencé a mirar, sino que dice miró. Y está hablando de que seguía vacía, en este caso, la mecedora. Entonces, como no está la primera persona, yo voy a descartar de inmediato el narrador protagonista, porque no es el personaje que realiza las acciones el que me está contando lo que está pasando, es otro. Como sabe detalles, por ejemplo, que le dolían los huesos, que tenía la vista cansada, que miró la mecedora, y ese es un detalle, saber qué tipo de silla tenía. Entonces destaco el de conocimiento, lo descarto el de conocimiento relativo. Entonces me quedan dos, que son el narrador testigo y el narrador omnisciente. Entonces ahora tengo que ver en cuánto sabe. ¿Sabe todo lo que está pasando o sabe solamente lo que está viendo y está hablando de alguien más? ¿O es como un pequeño Dios al interior del relato? ¿Cuánto sabe acá? ¿Conoce los sentimientos, las emociones, lo que le pasa en el interior a los personajes, sí o no? Yo les voy a decir. Dice acá, le dolían mucho los huesos cada mañana. Conoce lo que siente en el interior, sabe, conoce el tiempo, que siempre esto le está pasando. Además, sabe que tiene la vista cansada, algo que a simple vista no se puede ver. Por lo tanto, este narrador conoce todo, conoce el tiempo, el presente, conoce el pasado cada mañana, ¿cierto? Y también sabe lo que el personaje siente. Como sabe todo lo que al personaje le está pasando, tenemos el narrador omnisciente.
¿Ya? Ahora, por eso es que lo que ustedes tienen que hacer para identificar el tipo de narrador es buscar las marcas que hay en el texto. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ya. Después vamos acá, dice el título, que es Sin olvido. Pensemos en el contenido total del texto. ¿Ya? El título se refiere a qué? ¿A qué se refiere el título en este caso? Que no se debe olvidar a quienes se ama, la soledad que se siente cuando la persona amada es olvidada. El protagonista no ha olvidado a su pareja. El tiempo permite olvidar a los seres queridos. El título es Sin olvido. ¿A qué se refiere entonces? Más lo que hace el personaje. La nostalgia tras la ausencia del ser querido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí la alternativa correcta? La A, Que no se debe olvidar a quienes se aman. O la soledad que se siente cuando la persona, no, el protagonista no o que el protagonista no ha olvidado a su pareja. La C, ¿estamos en la 19, profe, o no? No, en la 18. Ah, la C, profesora. La C, ¿cierto? Que el protagonista no ha olvidado a su pareja. Y en la 19, ¿cuál es? Aprovechando la 19, ¿cuál es? la A, Exacto. La nostalgia, por eso aquí me pareció, es la nostalgia, ¿cierto? Que hay tras la ausencia del ser querido. ¿Y cómo sabemos que siente nostalgia? Porque le dice te echo de menos, porque le habla, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que este ser querido no está? Porque la mecedora seguía vacía. O sea que ya esto era un proceso que venía de un largo tiempo. Entonces, por eso decimos que estamos infiriendo, porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos? A partir de ustedes, no nosotros, ¿qué es lo que hicieron? A partir de las pistas que les entregó el texto, fueron capaces de determinar qué es lo que sentía el personaje, ¿ya? Y además, ya con esto terminamos, la inferencia siempre tiene una regla, que la inferencia debe probarse con el texto. Por lo tanto, si yo no puedo probar la inferencia, significa que estoy leyendo mal o que estoy mal interpretando en este caso lo que estoy leyendo. Aquí, ¿cómo yo voy a probar esto de que la nostalgia tras la ausencia del ser querido? Que eso es lo que está pasando. Primero, la nostalgia es cuando yo recuerdo algo como con tristeza, ¿cierto? O alguien que del pasado, y en este caso está hablando de alguien que ya no está, que estuvo, pero ya no está. Ahí tenemos una pista. Y la nostalgia, que es este deseo, este anhelo de volver a vivir aquello que se vivió. Entonces tenemos otra pista más de que está hablando de la nostalgia o la tristeza que se siente tras la ausencia, en este caso de un ser querido. ¿Ya? Por lo tanto, de eso vamos a responder una inferencia. Si yo no la pruebo, o sea, si yo no la puedo probar con el texto, por ejemplo, aquí, la reflexión por la ausencia del otro. Yo esto no lo puedo probar. Sí puedo probar la ausencia del otro, pero no hay ninguna parte en donde a mí me permita determinar que el personaje está reflexionando, o sea, está pensando en lo que siente, lo que vive a partir de la ausencia del otro. No hay un espacio que a mí me vaya a decir, mira, esto es lo que el personaje está pensando, sino que me está mostrando su nostalgia, me está mostrando su soledad, pero no me está mostrando cómo el personaje está reflexionando esta ausencia.
Yo puedo hacer una reflexión respecto a la ausencia del otro, pero no en este caso el personaje en el texto. Por lo tanto, este es el distractor. ¿Ya? Aquí en este caso. Ya, muy bien. La próxima clase esperemos terminar de desarrollar este ensayo. Nos quedan un par de preguntas, así que la próxima clase lo vamos a terminar de responder, pero en todo caso yo igual les voy a mandar otro ensayo para que vayamos también adelantando y si es que los pueden imprimir antes, ¿ya? Gracias por su participación. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Gracias, profesora. profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profesora, que esté bien. Igualmente, hasta luego.